crecimiento vertical, cómo es en nuestra ciudad, las irregularidades que se presentan. Esto es el tema que vamos a tratar el día de hoy aquí en Conciencia Televisión y por supuesto nos da muchísimo gusto el que usted nos pueda acompañar y en esta ocasión ya sabe, está con nosotros el arquitecto Horacio Villaseñor Manzanedo, una persona con una amplia experiencia en las cuestiones pues administrativas, en las cuestiones de estudios en la administración pública, ha sido director en muchas instituciones encargadas exactamente de la urbanización de nuestra ciudad y esta ley de coordinación metropolitana que pues hay que ver quién la lleva a cabo, ¿verdad? Porque estamos viendo una serie de irregularidades. Arquitecto, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Al contrario, Nadia, gracias por invitarme. Gusto saludarte, Gabriel. Gabriel, bienvenido, como siempre. Gracias, Nadia, y qué gusto compartir esta mesa con un experto en estos temas urbanísticos, como es Horacio. A ver, arquitecto, ¿cómo se está dando el crecimiento vertical en nuestra ciudad? Mira, yo creo que primero me gustaría darles mi opinión respecto a esto de las concentraciones, porque luego parece que hay gente que cree que es un problema. Es más sencillo para la autoridad llevar los servicios a un lugar que a muchos lugares. O sea, el desarrollo urbano en las metrópolis para un administrador es una ventaja. O sea, económicamente es una ventaja. El asunto es que hay que saber en qué gastar y en qué no gastar. Sí, bien es cierto que las torres te generan que más gente esté en un punto, también te generan mayores ingresos. Porque en un terreno donde se pagaba un predial, pues a lo mejor ahora se pagan 16 prediales o más. Entonces tienes más dinero. El asunto es que no tienes más dinero para hacer lo que se te ocurra. Tienes más dinero para mejorarle los servicios ahora a 16. Y entonces lo primero que hay que hacer pues, es mejorar la capacidad de la recolección de basura, la capacidad del suministro de agua, la capacidad del drenaje, la capacidad de todos los servicios de la seguridad, por ejemplo. Entonces, como no se hace eso, se gasta en otras cosas, pues entonces los servicios que estaban diseñados para una casa son los mismos que se están tratando de dar para 16. Pero a ver, debe de haber un crecimiento ordenado. Sí, claro. O sea, no nomás echar una torre ahí de 30 pisos cuando deben de ser de 20. Claro, y debe haber otras zonas cercanas a esa torre que se deben de tumbar para hacer áreas verdes. También, que también le toca al ayuntamiento hacerlo. Así es. ¿Sí? Y constitucionalmente, el crecimiento ordenado al que tú dices, Nadia, es una responsabilidad, es una atribución, es una tarea que tienen los ayuntamientos y que lo tienen abandonado. Entonces, como está abandonado, cada quien hace lo que le da la gana. Es que no hay una supervisión. No hay una supervisión, Gabriel, de los gobiernos municipales en las construcciones verticales. Yo creo que sí hay supervisión. Yo creo que el problema está más bien en la falta de planeación para estos edificios verticales donde deben de estar. Y la planeación me refiero en cuanto a la par, la infraestructura que se requiere para, como bien dice Horacio, van a estar 50 familias en un punto, en vez de dispersas en una superficie de, no sé, de 5 hectáreas, aquí en 1 hectárea, y ahí se gana en la cuestión del gasto que pueda significar la prestación de los servicios. Pero el asunto es que con estos edificios que han construido, que para mí, yo no estoy en contra del crecimiento vertical, sino que cuestiono esa falta de planeación y también el asunto de administración de recursos, que ahí vamos a lo que señala Horacio, la importancia de que un ayuntamiento sepa administrar adecuadamente los recursos y establecer con esa planeación, pues si voy a autorizar en 3 años 100 edificios, pues en esos 100 edificios, ¿qué impacto va a tener sobre la comunidad? ¿Qué impacto va a tener sobre el tema del drenaje, sobre el tema del agua, sobre el tema de recolección de basura, sobre vialidad, etcétera? Y ahí es donde yo creo que está fallando, cuando esos recursos no van precisamente a atender ese impacto de fortalecer esa infraestructura, sino cargarle más a esa infraestructura, como sucede también con los colectores,
pues que los colectores hemos visto que tienen más de 40 años, el último que se construyó tiene más de 40 años y la ciudad sigue creciendo y sobre esos colectores se sigue cargando esa necesidad de esa gente pues que requiere agua, que requiere servicio de drenaje o de aguas pluviales, conducción de aguas pluviales, y es ahí donde se sufre precisamente ese colapso que padecemos los ciudadanos. Entonces un punto muy importante aquí es pues cómo administrar los recursos que se genera ese crecimiento para que la ciudad pues no lo padezca como lo hemos vivido en estos años, donde ese gasto que se destina, que se capta, que pueden ser de ingresos unos 500 millones de pesos al año en Guadalajara, ¿hacia dónde va? ¿Va a esta infraestructura? ¿O va a otras áreas? ¿O va también al gasto corriente? Entonces, si no se destina adecuadamente a esa infraestructura para fortalecer la ciudad, pues entonces la calidad de vida de la ciudad empieza a perder nivel y los ciudadanos empezamos a vivirlo porque se pierde competitividad como ciudad en ese sentido. Y sucede este tipo de sucesos como este socavón de López Mateos, que ahorita lo está sufriendo más de 500,000 personas que viven en el sur de la ciudad, Nadia. Sí, a ver, pero arquitecto, tenemos, por ejemplo, construcciones de hasta 8 torres, como con 3,000 departamentos. Pero no vemos, volvemos a lo mismo, pero no vemos en la construcción de colectores ni de infraestructura alrededor de estos edificios. A ver, ¿por qué? Porque se mete la corrupción. Ciertos programas que ahora en estas últimas administraciones han manejado de compensación, mitigación, ¿no hay supervisión? Mira, como dice Gabriel, sí hay supervisión, pero no hay. Porque cuando la supervisión no logra lo que quiere lograr, pues sí hay, pero no hay. O sea, no sirve para nada. O es muy deficiente. Fíjate, qué interesante. Autorizan torres, pero no vemos en los planes parciales, insisto, qué manzanas se van a tumbar, el gobierno va a comprar y se van a tumbar para hacer un bosque urbano a un lado de las torres. ¿Por qué? Porque los inversionistas están en su interés de construir y tienen dinero, y el ayuntamiento que tiene un mal administrador o que son malos administradores, pues no tienen dinero. Y entonces lo que les toca a ellos no lo hacen. No van a poder parar la inversión. Pero lo que sí debemos de parar es la ineptitud del ayuntamiento. Hay ayuntamientos, y debería de haberlos siempre, con capacidad tal para comprar terrenos, tumbar casas, hacer bosques. O sea, ayuntamientos de primer mundo. Tenemos aquí ayuntamientos muy chafa, que no les da para más. Y entonces los planes parciales nomás observan lo que se puede hacer, más bien lo que pueden hacer, no lo que se debe hacer. Entonces son muy malos diseños. Y los urbanistas, que son los que ayudan a hacer los planes parciales, no saben administración pública. Y muchas veces trabajan para los inversionistas. Mira, la administración pública está tan mal que el Código Urbano dice que para ser director de obras públicas hay que ser ingeniero, arquitecto, urbanista o similar. Y yo digo, ¿por qué? Si lo único que no hace un director de obras públicas es construir. Lo que hace son contratos a empresas constructoras. ¿Por qué un experto en derecho público y en derecho administrativo, un licenciado o un maestro en gobierno, como mi caso, no podría dirigir obras públicas si no construye nada? Lo que hace son contratos. ¿Por qué el código dice eso? Pues porque la administración está tan mal que alguna persona muy inteligente se le ocurre a los colegios de ingenieros y arquitectos o a las cámaras de la industria de la construcción pedirle opinión sobre el código urbano. Cuando el código urbano lo que debe defender no es a los inversionistas, sino a la sociedad. Entonces todo está de cabeza, Nadia. La participación de la ciudadanía, bueno, pues ni hablar, ¿no? O sea, te pueden construir al lado de ti
100 torres y bueno, las solicitudes o las peticiones que hagan los ciudadanos quedan a un lado y acaban con tu medio ambiente y acaban con tu tranquilidad. Ese es un gran problema que se vive, donde se escucha la voz del ciudadano, la queja, el lamento, la crítica, la demanda pues de que haga algo el gobierno municipal con ese tipo de obras, o las irregularidades que generan o las molestias que generan al ciudadano, a las familias, cuando te construyen un edificio y cómo de repente te está cayendo piedras en tu casa y otras cosas y no te atienden los funcionarios, ¿no? Son problemas cotidianos que viven y bueno, eso pues de poco impacto tiene esas demandas y quejas de los ciudadanos, porque por otro lado hemos visto también que antes había organismos, asociaciones empresariales, organizaciones de ciudadanos que eran muy críticos cuando había alguna obra de desviación que iba a generar gran problema, que iba a generar dolores de cabeza por la distorsión que esto provocaría, y protestaban, reclamaban y paraban a los ayuntamientos cuando veían que no era una obra que no iba a beneficiar a la ciudad. Eso ya se acabó. Hoy los organismos empresariales lamentablemente pues se manejan de acuerdo a intereses económicos y no a intereses de la ciudad, de querer la ciudad, de querer el Estado, que es donde yo digo la frivolidad que distingue a un grupo de gobernantes que han llegado y que no quieren a la ciudad, o eso lo ponen en segundo, en tercero, en cuarto orden, ¿no? Cuando es otra la visión que tienen ellos, desconocimiento de lo que puede ser la administración, falta de experiencia, como dice Horacio, o simplemente no les importa, ¿no? No les importa porque el objetivo de ellos, ¿cuál es? Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con buenos gobiernos, con buenos servicios, o aprovechar esa circunstancia para echarse dinero a sus bolsillos. Ese es el punto. Entonces, lamentablemente, esa parte de los que cuidan a la ciudad, de esas voces críticas, pues han apagado y se quedan los ciudadanos, y ya aquellos organismos que están organizados como los empresarios, lamentablemente se quedan callados, y por eso tenemos este tipo de situaciones tan complejas y que tanto daño le hace a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el Cabildo de Guadalajara específicamente, antes de irse, están autorizando 60 torres más en Guadalajara. Mi pregunta sería, ¿Guadalajara tiene la capacidad todavía de tener todos estos permisos para torres al final de una administración o de cualquier otra administración? Es que, a ver, la pregunta es, ¿tiene capacidad? No tiene drenaje. Guadalajara no tiene drenaje ni para lo que hay. Pero tampoco hay gente que sepa qué hacer, y lo único que hacen es lo que pueden. Y lo que pueden es autorizar torres, pues las autorizan. O sea, es un drama, Nadia. No, sí, es un drama. Es un drama. También les voy a decir una cosa, lo que está sucediendo tiene también su lado ventajoso. Se están acabando algunos mitos. Antes todo el mundo decía que la basura tapaba las alcantarillas. Uh-huh. Pues ahora ves las fuentes de aguas hervidas, pues eso te demuestra que la basura no tapa nada. O sea, se llenan con los primeros milímetros de la lluvia, se llenan los colectores. ¿Sí? Yo siempre había dicho que no era cierto que tapaba la basura las alcantarillas. Lo que la tapa es la hojarasca. Hagan ese ejercicio. Cuando vean que llueva donde sí se va el agua, uh-huh, vayan a las bocas de tormenta y hay una bolsa, un vaso y una caja, y lo demás es hojarasca. Sí. Y eso también le toca al municipio, barrer las avenidas. No lo hace. En otros países se lavan las calles todas las noches. La ciudad está hecha un asco porque la gente saca su basura, y yo digo porque la gente es limpia. Si fuera sucia la dejaba dentro de su casa. No, pues que ya no sabes ni a qué hora va a pasar. Pues exactamente. ¿Y por qué no la recogen en la noche?
Pues porque es una concesión y la concesión no trabaja en la noche. Bueno, pero eso no es la justificación. Pues la responsabilidad no es del concesionario, es del ayuntamiento. Es administración. Sí, claro. Son Sí. decisiones. O sea, lo estoy haciendo subrayando porque, pues claro, o sea, el ayuntamiento debe de responder. Si quieres hacer un mejor gobierno, pues entonces tienes que repensar de cómo los horarios de las 24 horas, Claro. cómo distribuirlos precisamente para que así sea. Claro. Y no contribuir al congestionamiento vial, a la contaminación, cuando lo haces en las horas del día, donde todo el mundo está activo. ¿Por qué no creas un horario nocturno? Así es. Creo que Verónica Delgadillo algo ofreció en ese sentido. Habrá que ver. Pero hay un punto muy importante que antes de terminar el programa, yo creo que se va a requerir otro programa para estos temas, seguirlos analizando, seguirlos discutiendo, ponerlos sobre la mesa. Es en esa refundación de la ciudad que Horacio bien señalaba de que hubo quien la ofreció, finalmente no hizo nada en estos 6 años, pero sí se requiere una refundación de la ciudad, repensar la ciudad. Y en ese sentido hay 2 organismos que se supone que fueron creados para que esto pudiera funcionar mejor. Es el CIAPA y es el IMEPLAN. El IMEPLAN. En esto, Horacio, pues hemos visto que IMEPLAN pues poco efecto tiene. Realmente, si no existiera, no pasaría nada, no se notaría. Y el caso del CIAPA, pues sí, ha hecho una labor muy importante. Ha habido técnicos extraordinarios que están al frente del CIAPA, claro, pero como que lo dejaron. La importancia que tenía, donde debería de haber técnicos, gentes expertas en el tema, o que tuvieran un gran conocimiento, una gran sensibilidad del aspecto de planeación y de rodearse de un equipo profesional en diversas áreas. Eso, pues, hoy es cosa del pasado, lamentablemente, y vemos la crisis del CIAPA. En ese sentido, tiene que reformarse el CIAPA, crearse una nueva figura. ¿Qué hacer en esa situación, Horacio? Bueno, mira, primero, para el IMEPLAN, dejarlo ya de lado, es un organismo operador que no ha servido para nada y con el enfoque que le están dando, ni servirá. Porque, a diferencia del CIAPA, el CIAPA sí tiene una sola red de drenaje y agua. Y ese es un problema común. El IMEPLAN no tiene asuntos comunes. O sea, ¿a quién le va a interesar lo que suceda? O sea, el Salto, venir a una junta para ver problemas de Zapopan con Guadalajara, pues ¿por qué le va a interesar? ¿Sí me explico? O sea, hay una confusión ahí de los conceptos. Entonces, como se está manejando el IMEPLAN, no va a servir para nada. Creo que para lo que va a servir es para seguir gastando, tirando el dinero. Es para lo único. No era mala idea un IMEPLAN, pero un IMEPLAN de 5 o 6 personas que asesorara a los municipios. Hay que fortalecer los municipios. Originalmente los municipios estaban en un sistema intermunicipal, pero como empezaron a llegar alcaldes sin conocimientos, sin talento, se empezaron a debilitar y el gobierno del estado empezó a tomar el control del CIAPA. Y entonces perdieron el control los alcaldes. Funcionaba antes porque los que mandaban eran los alcaldes, no el gobernador en el CIAPA. Hoy quien manda en el CIAPA es el gobernador, por eso hoy no funciona. Cuando a mí me pidieron que sacáramos la ley de coordinación metropolitana, que en una iniciativa del entonces, cuando era diputado Enrique Alfaro, propuso en los primeros 3 años de gobierno a Emilio González Márquez. Emilio González Márquez se la vetó. Y yo sustituí a Clemente Castañeda en el órgano técnico de asuntos metropolitanos. Hicimos una nueva ley y el mismo gobernador la pasó. Emilio, en los siguientes 3 años. Cuando a mí me pidieron que lo hiciéramos, les dije yo que como institucional que soy, pues que lo iba a hacer. Pero les dije, no se necesita una ley de coordinación metropolitana, ya existe el CIAPA. Entonces, cuando la gente no sabe, inventa cosas y tira dinero. ¿Qué hacer con el CIAPA? Yo creo que hay que reconstruirlo como originalmente se pensó y ampliar la red a los municipios cercanos, no a los 9 del área, que es otra ocurrencia. A Tlajomulco. ¿Tlajomulco sí debería de entrar al CIAPA? Sí. O sea, los que están conurbados es que están juntos, pero no al Salto.
o Huaxtlahuacán, ¿sí me explico? Sí, esa es otra ocurrencia, pero ese es tema para otro programa, yo creo. O sea, entonces sí entra, o sea, el que falta es la FOMUL, de Sí, la zona mira, metropolitana. sí, el CIAP hay que rescatarlo, pero como estaba antes, con la filosofía del ingeniero Jorge Matute Ramos, porque es una sola red que nos permite ahorrar dinero. El problema de gobierno es el dinero. Ese es el problema. ¿Cómo optimizar los recursos? Exacto. O sea, cobrarles a los que deben, Es la economía, como decía en Estados Unidos. disminuir el personal que no sirve. Mira, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, donde hay tanta tecnología, tú tengas nóminas más grandes? Pues ¿dónde está la lógica, la racionalidad? No, y que no atiendan los reportes. Ahora, tú y yo sabemos, y nosotros sabemos cuál es la racionalidad. Pues es que no son administradores, son aprendices de políticos y tienen que meter a la gente que les ayudó en sus campañas. Eso no sirve a la administración. Un tema yo pondría en la mesa antes de que termináramos, Nadia. Sí. Es sobre la responsabilidad que tienen los nuevos alcaldes que van a tomar posesión a partir del 1 de octubre. Ante esta problemática que hemos planteado aquí, Horacio y Nadia, ¿qué podemos esperar? ¿Qué debemos de esperar de estas nuevas autoridades en esta gran problemática que se vive? Más allá de las propuestas de campaña que hicieron, que muchas veces esas propuestas son irrealizables Son al calor. o las hacen en razón de cómo jalar votos. Pero en esto se tiene que actuar con sentido de responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son los problemas prioritarios que tiene la ciudad y que son comunes y cómo enfrentarlos? Eso sería realmente otra vez reorganizarnos en todos los municipios. Sí, De la problemática que vivimos. Lo que hay todos. que reconstruir es la administración pública, porque insisto, hoy es una ficción. Bueno, con los principales temas, ¿no? Que serían ¿cuáles son los temas que nos afectan a la zona metropolitana? Los del 115 constitucional, fracción 3, Movilidad. seguridad, Ujú. limpieza, agua, drenaje, panteones, mercados, avenidas y calles, tránsito. Todo eso es del municipio. Todo eso Pero luego dan mochilas y útiles escolares y tenis y todo lo demás. carruseles. Y programas para las mamás Y carruseles, solteras, Exacto. Entonces ahí se desvía también la naturaleza del ayuntamiento, el del gobierno espíritu del municipal. ayuntamiento. Claro. Así es. Bueno, pues, como siempre, la opinión la tiene usted, lo que vive usted todos los días, lo que vivimos nosotros aquí en la zona metropolitana. Muchas gracias. Al contrario, arquitecto Arqui. gracias a ustedes. Gracias, Gabriel. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.